empezar entonces definiendo qué es un espacio vectorial. Y vamos a decir que un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos. ¿Cuáles pueden ser los objetos? Las matrices, los polinomios, las funciones continuas, los vectores, los números, o sea, estructuras algebraicas. A esos objetos los vamos a denominar vectores, y en ellos van a estar definidas dos operaciones llamadas suma y producto por escalar, que además van a satisfacer los siguientes 10 axiomas. Entonces, un espacio vectorial es un conjunto no vacío de objetos, matrices, polinomios, funciones continuas, vectores o números, que los vamos a llamar vectores. O sea, ahora el nombre vectores es más amplio de lo que veníamos llamando vector, de lo que estamos hablando aquí, ¿sí? Es algo más amplio, involucra a todas esas estructuras algebraicas, puede ser cualquiera. Entonces, están definidas ahí dos operaciones llamadas suma y producto por escalar, que satisfacen los siguientes 10 axiomas. Primer axioma está determinado para la suma. Tenemos 5 axiomas para la suma y 5 axiomas para la multiplicación o producto por escalar. Primer axioma, para la suma, vamos a decir que si U y B pertenecen al espacio vectorial B, ¿sí? Acá estamos U y B, que son los vectores, que pueden ser las matrices, polinomios, etc. Entonces, si U y B pertenecen al espacio vectorial B, entonces la suma de esos dos vectores está en ese espacio vectorial. A esto se lo llama ley de composición interna, también ley de cerradura para la suma vectorial, ¿sí? Cumple con el axioma de la conmutatividad, ¿sí? Si U y B, que son vectores, pertenecen al espacio vectorial B, sumar U más B o B más U, ¿sí? Va a ser lo mismo. Piensen en vectores propiamente dichos, ¿sí? Un vector 3, 1, 0, 2, 1, menos 2, y lo suman. Uno primero, otro después. Y bueno, entonces cumple con la conmutatividad. También el axioma de asociatividad, tenemos tres vectores, V y W, que pertenecen al espacio vectorial B, y entonces podemos sumar primero los vectores V y W y luego sumarlo al vector U, o podemos sumar U más B y luego sumarlo a W, vamos a obtener el mismo resultado. Además, el elemento neutro, que pertenece al espacio vectorial B, ¿sí? Para todos los vectores U que pertenezcan al espacio vectorial B se va a cumplir ¿qué cosa? Que el vector 0, ¿sí? Más el vector U va a ser igual que sumar el vector U más el vector 0 y nos va a dar el vector U. Entonces, vector nulo, ¿sí? Elemento neutro para la suma. Y además la existencia del elemento inverso, ¿sí? Para cada vector U que pertenece al espacio vectorial B, va a existir el opuesto en ese mismo espacio vectorial, de modo que se va a cumplir que la suma entre los dos, ¿sí? Teniendo en cuenta la conmutatividad, va a ser igual al vector nulo o vector 0. Entonces, suma conmutativa, asociativa, elemento neutro y elemento inverso, axiomas, ¿sí? Que responden o corresponden a la suma. Axiomas que corresponden al producto por escalar. Vamos a decir que si U pertenece al espacio vectorial B y K pertenece a un cuerpo K, que es un escalar, entonces K por U, ¿sí? O sea, la multiplicación de un vector por un escalar, va a estar en el espacio vectorial B, ¿sí? Entonces, supongamos, tenemos un vector U, 1, 0, y lo multiplico por un escalar 3, bueno, el vector 3, 0 también está en el espacio vectorial B. Les pongo los ejemplos con vectores propiamente dichos, simplemente porque son más simples, ¿no? Pero recuerden que acá la denominación de vector corresponde a los vectores, a las matrices, a los polinomios, etc. También cumple con la asociatividad, ¿sí? Si U pertenece al espacio vectorial B y
K y M son escalares, entonces es lo mismo multiplicar los dos, el escalar por el vector U y luego multiplicarlo por otro escalar, o multiplicar los dos escalares y luego eso multiplicarlo por el vector U. Además cumple con ser distributivo respecto de la suma de vectores y respecto de la suma de escalares, ¿sí? Respecto de la suma de vectores vamos a determinar dos vectores que pertenecen al espacio vectorial B y un escalar. Entonces la suma de los dos vectores va a estar multiplicada por el escalar y distribuyendo nos queda que K por U más K por B es lo mismo que realizar, ¿sí?, la operación de esta forma. O sea, es lo mismo sumar los dos vectores y multiplicarlos por el escalar que hacer la suma del escalar por cada uno de los vectores. Distributiva respecto a la suma de escalares determinamos dos escalares y un vector que pertenece al espacio vectorial B. Entonces, la suma de escalares va a estar multiplicada por el vector U, y entonces va a ser lo mismo sumar los dos escalares y multiplicarlos por el vector U que realizar la suma del escalar por el vector más el otro escalar por el vector. Y por último, tenemos como elemento neutro para la multiplicación por escalar al escalar 1. 1 por U nos da el vector U. Entonces vamos a decir que cualquier objeto que satisfaga los 10 axiomas lo podemos denominar vector del espacio vectorial que corresponda. ¿Sí? Son vectores que pertenecen a un espacio vectorial. Podemos tener subespacios, ¿sí? ¿A qué vamos a llamar subespacio de un espacio vectorial? Es un conjunto no vacío, en este caso lo estamos denominando W, de un espacio vectorial B, va a ser subespacio de B si W es un espacio vectorial para las operaciones de suma y multiplicación por escalar definidas sobre B. Entonces, vamos de nuevo, ¿sí? Tenemos un conjunto no vacío W, ¿sí?, del espacio vectorial B. Del espacio vectorial B tomo un conjunto, ¿sí? O sea, un conjunto no vacío. Y voy a decir, ¿sí?, que es un subespacio, este W es subespacio de B, si en sí mismo es un espacio vectorial bajo las mismas operaciones de suma y multiplicación por escalar definidas sobre el espacio vectorial que lo contiene. Y las condiciones necesarias y suficientes para que ese conjunto no vacío de un espacio vectorial sea subespacio tiene que ver con que el vector 0 que pertenece al espacio vectorial B también tiene que estar en W, que se cumpla la ley de composición interna, o sea, tengo dos vectores U y B que pertenecen al espacio vectorial B, y entonces su suma también pertenece al espacio vectorial, y que se cumpla la ley de composición externa. ¿Cuál era esa? Que si tengo un escalar y un vector U que pertenece al espacio vectorial B, la multiplicación de ese vector por el escalar pertenecen, ¿sí?, al espacio vectorial. Entonces, condiciones necesarias y suficientes para que un subconjunto no vacío de un espacio vectorial sea subespacio, ¿sí? Estas son las tres condiciones: ley de composición interna para la suma, ley de composición externa para el producto por escalar, y que el vector 0, ¿sí?, que pertenece al espacio vectorial B, esté en W, ¿sí? Entonces, las condiciones necesarias y suficientes, la del vector 0 y ley de composición interna, son las que están dentro de las 5 primeras que vimos para la suma. Y esta es la sexta que vimos para la multiplicación por escalar. En el apunte me parece que tienen puesta una más, pero no Profe, es necesaria. Depende en algo de los autores que pongan 4 condiciones o 3. Podemos pensar de algún modo los espacios vectoriales, o sea, remitiéndonos a algo que ya conocemos, como si fuera el conjunto de los números reales, ¿sí? Cuando nosotros tenemos un conjunto de números reales, decimos, bueno, todos los reales, un subconjunto de los números reales, supongamos, pueden ser los enteros, ¿sí?
Ahí pasaría lo mismo. Nosotros tenemos un espacio vectorial que tiene, no sé, un conjunto de matrices. O podemos tener un espacio vectorial que tiene un conjunto de vectores. O un espacio vectorial que tiene un conjunto de polinomios. Donde se cumplen, ¿sí? Están definidas esas dos leyes, la de composición interna y composición externa, o definidas la suma y la multiplicación por escalar, y además cumplen con esos 10 axiomas. Vamos a realizar ahora una serie de definiciones. ¿Qué es una combinación lineal? Vamos a decir que una combinación lineal para un vector W, ¿sí? Lo vamos a poder expresar ese vector W como combinación lineal de un conjunto de vectores. ¿Y cómo se hace eso? A este conjunto de vectores lo vamos a expresar a cada uno de ellos multiplicado por un escalar y sumando. Nosotros ya habíamos visto esto de combinación lineal cuando vimos el tema de vectores, ¿sí? Que habíamos definido una combinación entre 3 vectores y lo que habíamos hecho que era uno de esos vectores proyectarlo sobre los otros dos. Y para que esas proyecciones sobre los otros dos vectores, ajustarlas para que sean esas proyecciones, las multiplicábamos por escalares que contrajeran o estiraran el vector sobre el cual se proyectaba. Entonces, a partir de esas proyecciones multiplicadas, o sea, el vector sobre el que se proyecta multiplicado por el escalar que ajustaba, ¿sí? Esa sumatoria nos producía el vector que estaba expresado como una combinación lineal. Y acá estamos planteando lo mismo, solamente que generalizándolo. En esa oportunidad habíamos planteado 3 vectores y uno lo habíamos expresado como combinación lineal de los otros dos. Acá, ¿qué planteamos? Que vamos a expresar un vector W como combinación lineal de un conjunto finito de vectores, pero de muchos vectores, ¿sí? Una cantidad n de vectores. Entonces, la combinación lineal del vector W la vamos a expresar como una sumatoria de escalares por los vectores de ese conjunto del que propongo que W es combinación lineal. A partir de expresar una combinación lineal podemos definir lo que es un conjunto generador. Entonces decimos que si tenemos los vectores B1 a Bn que pertenecen al espacio vectorial B, van a generar ese espacio vectorial B si todo otro vector de ese espacio se puede expresar como combinación lineal de ellos. Entonces, para todo vector de B perteneciente al espacio B, van a existir los escalares que permiten esa combinación lineal. Entonces, tenemos un conjunto de vectores B1, B2, ABN que pertenecen a este espacio vectorial B. Y van a generarlo si cualquier otro vector de este espacio vectorial, ¿sí? Lo podemos expresar como combinación lineal de ellos. Y para que eso ocurra, tienen que existir los coeficientes o escalares A1, A2 y hasta AN. Entonces, a partir, ¿sí?, de un conjunto de vectores, defino generador expresando una combinación lineal. Acá Nico pregunta, dice que hasta ahora todos los contenidos son iguales a los que hemos visto o dicho, solo con definiciones más genéricas y amplias. Entonces pregunta qué es lo que deberíamos, en qué deberíamos hacer foco. Y la idea es esta, ampliar, ¿sí?, que esto es más genérico a amplio a muchos conjuntos, ¿sí?, y esta amplitud después nos permite hacer aplicaciones más amplias, ¿sí?, que son las que interesan en el álgebra lineal. Definición de base, vamos a decir que un espacio vectorial B, ¿sí?, para un espacio vectorial B tenemos un conjunto de vectores S, B1, B2 y Bn, ¿sí?, de dicho espacio vectorial. Vamos a decir que S es base del espacio vectorial B si cumple, que S es linealmente independiente y que S genera a el espacio vectorial B.
Cuando ustedes vean S igual a un conjunto de vectores en el apunte, en la bibliografía de álgebra, en general se refiere a una base. Solemos llamar a las bases S. Lo que no quiere decir que tal vez deberemos probar, más allá de que me digan el conjunto S es base de tal espacio vectorial. O sea, ese es como para reconocer a lo que estamos diciendo que se trata de una base, pero si hay que probarlo, hay que probarlo, ¿sí? No hay que caer en contradicciones. Pero ese generalmente, con ese vamos a simbolizar ese conjunto de vectores que es base, o queremos ver algo sobre respecto a la base de ese conjunto. Entonces, recapitulo. Si tenemos un espacio vectorial B y un conjunto de vectores S igual a B1 hasta Bn, de ese espacio vectorial vamos a decir que ese conjunto S es base de B si es linealmente independiente y además genera a B. Genera a B que habíamos planteado, que, ahí lo vuelvo para atrás, así lo ven, que podíamos expresar una combinación lineal de un conjunto de vectores, que ahora el conjunto de vectores me dicen es una base, ¿sí? O queremos ver si es una base. Entonces, genera B, que era que podíamos expresar cualquier otro vector de ese espacio vectorial B como combinación lineal de ese conjunto de vectores, en este caso S. Y además que fuera linealmente independiente. Y la independencia lineal la habíamos planteado como una combinación lineal en la que ocurría ¿qué cosa? Que el vector nulo podía obtenerse, ¿sí?, a través de la combinación lineal de ese conjunto de vectores por escalares, pero todos los escalares, al resolver esto, ¿sí?, iban a ser iguales a 0. Entonces, vamos a intentar dilucidar o tener claro a qué se refieren todas estas definiciones con un ejemplo. Nuestro primer ejemplo tiene que ver con la carta de un restaurante. Nosotros en la carta de un restaurante tenemos todos los platos que ofrece el restaurante. Y en la cocina vamos a tener los ingredientes, ¿sí? Entonces, vamos a decir que tenemos, por ejemplo, ingredientes, huevo, aceite, mayonesa y un montón de ingredientes más. Donde decimos que si tenemos aceite, huevos y mayonesa, la mayonesa la podemos preparar con huevos y aceite. Entonces, ese conjunto de ingredientes que tenemos, vamos a decir que es linealmente dependiente. ¿Por qué? Porque con dos ingredientes de ese conjunto puedo preparar otro ingrediente de ese conjunto. Entonces, como la mayonesa la preparo con huevo y aceite, vamos a decir que ese conjunto de vectores es linealmente dependiente. Entonces, si no es linealmente independiente, estamos lejos de decir que va a poder ser una base, porque tenía que cumplir con ser linealmente independiente y además generador. Lo que no quiere decir que no pueda ser generador, que no cumpla con la independencia lineal. Por ejemplo, si con todos los ingredientes que tengo en la cocina puedo armar cualquier plato del menú, vamos a decir que ese conjunto de ingredientes genera al menú, o sea, genera ese espacio vectorial. Pero si en ese conjunto estoy teniendo huevo, aceite y mayonesa, no es linealmente independiente. Ahora, si de ese conjunto saco la mayonesa, sí va a ser linealmente independiente. Y además genera, según lo que dije recién, puedo preparar todos los platos del menú, entonces sí va a ser base ese conjunto de vectores S, en nuestro ejemplo, ese conjunto de ingredientes. Ahora, me quedé sin algo. Ese conjunto de ingredientes no está generando todos los platos del menú.
Yo voy y pido algo que no me puede el restaurante preparar porque no tiene los ingredientes. Entonces, ¿qué voy a decir? Que ese conjunto S no genera ese espacio vectorial, o sea, no genera ese menú. De la misma forma, puedo pensar con los colores, ¿sí? Una pinturería, vieron que si ustedes van y piden de un catálogo de colores, piden un color y ellos para obtener ese color realizan una mezcla de colores básicos. Supongamos colores primarios, tomamos los colores primarios, ¿sí? Entonces decimos, con los 3 colores primarios podemos producir, ¿sí?, una cierta cantidad o n colores, ¿sí? Entonces decimos que, bueno, ese conjunto de colores primarios va a ser base para la generación de los colores que ofrezco como pintura, ¿sí? Esa sería otra idea que nos permite pensar con bastante claridad sobre lo que es una base y un conjunto generador, ¿sí? Los 3 colores primarios, rojo, amarillo y azul, van a generar, ¿sí?, toda la paleta de colores que pueda tener en la pinturería para vender. Generan y son linealmente independientes porque uno no se genera a partir del otro. A ver o sea que la base no genera otro conjunto. En realidad la base genera, ¿sí? Ahora ya vamos a ver, esa base, por ejemplo, rojo, amarillo y azul, genera una cantidad de colores, una cantidad n de colores, ¿sí? Supongamos que la base de ingredientes genera distintos platos de comida. No, uno determina cuál es la base, ¿sí? A mí me cuesta mucho darle ejemplos, supongamos de una automotriz, porque desconozco los términos y cómo se arman las cosas. Pero yo puedo tener una base de elementos, lo voy a decir así medio genérico, para armar ruedas. Y más de un vehículo puede llevar el mismo tipo de rueda, ¿sí? O sea, la rueda, todo eso que ustedes ven armado en el auto que le permite circular, ¿no? Entonces tiene varias cosas, tiene la cubierta, no sé, tiene tuercas, tiene un montón de cosas que yo ahí no me quiero mucho meter, pero bueno, eso me permite armar determinadas partes, ¿sí?, de las ruedas de determinados autos. Entonces, bueno, si me permite construir, ¿sí?, o armar autos de determinados modelos, etcétera, etcétera, porque tengo todos esos elementos, será base, ¿sí? Y uno no depende del otro, o sea, tener las tuercas y las cubiertas, y etcétera, una cosa no depende de la otra, tendremos una base, y si no, no la tendremos. O sea, esto, que yo se los intenté hacer muy conceptual, con cosas que me parece, con ejemplos bastante comprensibles, se pueden llevar a cualquier otro rubro en el que se pueda representar estos conceptos o ideas de base, independencia lineal y conjunto generador. Bueno, y la dimensión va a ser la cantidad de vectores en una base. Si los vectores son de una base, implica que son, ¿qué?, linealmente independientes, ¿sí? Entonces, la dimensión, ¿sí?, de un espacio vectorial, ¿sí?, lo vamos a referir a los vectores que hay en la base. Pero lo más importante, y como siempre les he dicho, lo importante es que los vectores son linealmente independientes, entonces están conformando una base, entonces estamos diciendo que esa cantidad va a ser la dimensión. Pero además, los espacios vectoriales pueden tener más de una base, ¿sí?, más de un conjunto de vectores, ¿sí?, que cumpla con esto que estábamos hablando, de ser conjunto generador y además ser linealmente independientes entre sí. Entonces, dos bases distintas de un mismo espacio vectorial, ¿sí?, van a tener la misma cantidad de vectores linealmente independientes, ¿sí? Por ejemplo, en R3
¿sí? La cantidad de vectores linealmente independientes para conformar una base, todas las bases distintas de R3 tendrán que 3 vectores. Bueno, y un caso general, si el espacio vectorial B se refiere a Rn, vamos a decir que todo conjunto de vectores linealmente independiente en Rn genera a Rn, ¿sí? O sea, como les decía, R3, R2, R4 o el Rn que sea. Y si tenemos un conjunto de n vectores linealmente independientes en Rn, es una base. Bueno, vamos a ver otros conceptos que son importantes y que nos ayudan a entender otros temas que vienen después, que son los espacios de filas o renglones y columnas, que son espacios vectoriales asociados con matrices. Y en general se usan para hallar vectores que constituyan una base, ¿sí? Eso nos van a ayudar a encontrar bases. Entonces, si tenemos una matriz de orden m por n, m filas y n columnas, ¿sí? Donde las filas de la matriz vamos a decir que las llamamos renglones, R1, R2, Rn, hemos tomado como R1, A11, A12, hasta A1n, el renglón 2, A21, A22, A2n, y así sucesivamente hasta que llegamos al último renglón que decimos el renglón M va a estar constituido por los elementos AM1, acá AM2, hasta AMN. Ahí, bueno, quedó arreglado AM1, AM2, hasta AMN. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos acá que son M vectores fila, ¿sí? M vectores fila, que cada uno tiene n elementos. Entonces vamos a decir que el espacio de filas de la matriz A es el subespacio Rn generado por los m vectores fila, ¿sí? Entonces, ¿cómo miramos el subespacio? Según los elementos que contienen los vectores fila. Entonces decimos que Rn, ¿sí? N cantidad de elementos que tiene cada uno de esos vectores fila, ¿sí? Rn va a estar generado por los m vectores fila. Entonces estamos hablando de un subespacio Rn a partir de ¿qué? De esta matriz de orden m por n. La idea es que estamos viendo como vectores, ¿sí? Ya estoy de una matriz sacando ¿qué? Un subespacio Rn. De la misma forma, ¿sí? Podemos ver el tema de las columnas. Entonces, columna 1, transcribo todo esto, A11, A21, hasta AM1. Columna 2, A12, A22, hasta AM2. Acá tengo otro detalle. Ahí está arreglado. Continuamos hasta la última columna que contiene elementos A1n, A2n, AMN. Entonces, ¿qué tenemos? N vectores columnas, si lo miramos acá, si no, N vectores columnas, y cada uno de esos vectores columnas tiene ¿qué cantidad de elementos? M elementos. Entonces, el espacio de columnas de la matriz A es el subespacio Rm generado por los n vectores columna de A. Entonces, ¿qué cantidad de elementos tienen las columnas de la matriz A?
m elementos. Entonces, el espacio de columnas es el subespacio Rm generado por las n columnas de la matriz A. Veamos el ejemplo. Tenemos esta matriz A y entonces transcribimos vectores fila. Primer renglón, R1, 2, 1, 0. Y renglón 2, 3, menos 1, 4. Entonces tenemos dos vectores fila con 3 elementos cada uno. Entonces, el espacio de filas de la matriz A va a ser el subespacio R3, o sea, la cantidad de elementos que tienen esos renglones. Está generado R3 por dos vectores fila de A. Ahora, transcribimos columnas. Columna 1, 2, 3. Columna 2, 1 menos 1. Columna 3, 0, 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? 3 vectores columnas que cada uno de ellos tiene 2 elementos. Entonces, el espacio de columnas de la matriz A es el subespacio R2, o sea, cantidad de elementos que tiene cada columna, que está generado por los 3 vectores columna de la matriz A. Y a partir de esto vamos a hacer unas consideraciones respecto, bueno, de esto que estábamos diciendo y algunas ideas que conocemos, pero que las vamos a relacionar. Entonces, las operaciones elementales sobre los renglones no cambian el espacio de renglones de una matriz, ¿sí? Nosotros a las matrices le veníamos realizando operaciones elementales. Bueno, entonces, si una matriz, ¿sí?, le realizamos operaciones elementales, de fila en este caso, renglones, porque es como nosotros lo trabajamos, ¿sí?, no cambian el espacio de renglones de la matriz. Hay que tener en cuenta, que es lo que vimos hace un rato, que todo espacio vectorial es cerrado para la suma y la multiplicación por escalar, por lo que va a admitir cualquier combinación que resulte de aplicar operaciones elementales. ¿Sí? Recién cuando nosotros vimos toda esta definición de espacios vectoriales, dijimos que U más B, ¿sí?, que son vectores del espacio vectorial B, su suma también está en el espacio vectorial. Y que la multiplicación por escalar, si tenemos un vector U por un escalar, esa multiplicación por escalar también está en el espacio vectorial. Y esas dos, ¿sí?, operaciones, ¿sí?, la suma y la multiplicación por escalar definidas en el espacio vectorial, ¿sí?, representan exactamente las operaciones elementales que nosotros realizábamos con las matrices. Entonces, tenemos que tener en cuenta que esas combinaciones, ¿sí?, de operaciones elementales que nosotros realizábamos, ¿sí?, también están contempladas en los espacios vectoriales según los hemos definido. Además, podemos determinar una matriz escalonada donde los vectores fila de dicha matriz distintos de 0 constituyen una base para el espacio de renglones de la matriz A. ¿Sí? Entonces, si nosotros a partir de una matriz, ¿sí?, determinamos una matriz escalonada, vamos a decir que los vectores fila distintos de 0 van a constituir, ¿qué cosa? Un espacio para el espacio, perdón, una base para el espacio de renglones de la matriz A. Los renglones, por otro lado, los renglones y columnas, los podemos escribir en forma vertical y horizontal, respectivamente, por lo que el espacio de columnas de la matriz A va a ser igual al espacio de renglones de la A transpuesta, ¿sí? Si nosotros siempre tenemos la posibilidad de transponer matrices, entonces, ¿qué es lo que se va a cumplir respecto a estos espacios de renglones y columnas que hemos definido, determinado y hemos estado hablando hasta ahora? Que el espacio de columnas de la matriz A es igual al espacio de renglones de A transpuesta, ¿sí? Entonces vamos a ver un ejemplo. Tenemos la matriz A.
transponemos las filas en columnas, 2, 1, 0, acá 2, 1, 0, 3, menos 1, 4. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? 3 vectores columnas, donde cada uno tiene 2 elementos, ¿sí? Entonces tenemos el espacio de columnas de A, R2. Y en este otro caso, tenemos 3 vectores fila, ¿sí? Donde cada uno tiene 2 elementos. Entonces tenemos el espacio de renglones de A transpuesta, porque esta era la transpuesta de esta. Entonces, ¿qué tenemos? R2. ¿Sí? Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Que el espacio de columnas de la matriz A era igual al espacio de renglones de su transpuesta. Además, la dimensión del espacio de renglones o columnas de la matriz A se conoce como rango de la matriz A, que es la cantidad de vectores de la base. Y por otro lado, si tenemos una matriz de orden n, ¿sí? Una matriz cuadrada, y tiene rango n, nosotros cuando estuvimos, vimos los temas de determinante y además de sistemas de ecuaciones, habíamos determinado lo siguiente, que por un lado A es invertible, además que su determinante es distinto de 0, y si el determinante es distinto de 0, quiere decir que es invertible, aparte de que ya lo habíamos dicho. Los vectores, ¿eso qué quería decir? Que los vectores fila o columna de A son linealmente independientes. Entonces, si los vectores fila o columna de la matriz A son linealmente independientes, ¿qué tiene que ocurrir? A es invertible y además su determinante es distinto de 0. Y si tenemos un sistema de ecuaciones lineales homogéneo, ¿sí? Lo podemos plantear esto, o un sistema de ecuaciones lineales no homogéneos, ¿sí? Ambos sistemas, ¿qué va a ocurrir? Van a tener solución. Recapitulo un poco. Entonces estuvimos hablando de espacios vectoriales, ¿sí? Definimos a un espacio vectorial como un conjunto no vacío de objetos. Ahora los objetos que son matrices, polinomios, funciones continuas, vectores, números, etc. O sea, estructuras algebraicas a los que vamos a llamar vectores, donde se definían 2 operaciones, la suma y producto por escalar. Y que además cumplen con 10 axiomas. Tenemos 5 axiomas para la suma y 5 axiomas para el producto por escalar. Y además, para esos espacios vectoriales dijimos que podían haber subespacios. Entonces dijimos que para que un conjunto no vacío del espacio vectorial B sea subespacio de ese espacio vectorial, tiene que cumplir con las mismas operaciones, suma y multiplicación por escalar, definidas sobre el espacio vectorial que lo contiene. Y como condiciones necesarias y suficientes, ¿sí? Bastaría con verificar que el vector 0 que pertenece a B pertenezca al subconjunto W, que se cumpla la ley de composición interna y la externa. La interna era para la suma, ¿sí? Que si 2 vectores están en el espacio vectorial, su suma también pertenezca a ese espacio vectorial, y si tenemos un escalar por un vector que están en el espacio vectorial, el vector y el escalar es externo, el producto por escalar esté en ese espacio vectorial también, ¿sí? A partir de eso vimos las definiciones de combinación lineal, la de conjunto generador y la de base. Y vieron que todo se define en base a combinaciones lineales, pero con ciertos significados o matices para que sea identificar independencia lineal de ese conjunto o generador, y si se cumplen las dos cosas, ser generador y linealmente independiente, entonces estaríamos identificando una base. Bueno, además de la dimensión. Y a partir de ahí, ¿qué pasamos a ver? Espacios de filas y columnas. Estos también son espacios vectoriales, pero espacios vectoriales, ¿sí? Que están asociados con matrices, ¿sí?
Entonces dijimos que las matrices tienen filas y columnas, o sea, ya sabíamos esto, pero a partir de las matrices definíamos, ¿sí?, los renglones y las columnas, y según la cantidad de elementos que tienen cada uno de ellos, definíamos los espacios de filas y de columnas. Y dijimos como importante que estos espacios vectoriales, ¿sí?, se utilizan para hallar vectores que constituyan una base, ¿sí? Bueno, hablamos de los subespacios generados entonces por los vectores filas y columnas. Y a partir de eso vimos que, ¿sí?, había unas cuestiones, unas consideraciones que tenemos que hacer respecto de estos espacios vectoriales relacionándolos con las matrices, porque dijimos que estos espacios de filas o renglones y columnas, ¿sí?, los íbamos a determinar a partir de matrices. Entonces hicimos ciertas observaciones respecto de las matrices y estos espacios. Uno es que aplicar operaciones elementales sobre las filas o renglones de una matriz no va a cambiar el espacio de renglones, ¿sí?, que si determinamos la escalonada de una matriz, o sea, la matriz escalonada de una matriz, para aquellos vectores fila que sean distintos de cero van a constituir una base del espacio de renglones. Además que como una matriz, podemos escribir una matriz y su transpuesta, vamos a decir que el espacio de columnas y el espacio de renglones, o sea, el espacio de columnas de la matriz original y el espacio de renglones de la transpuesta van a ser iguales. Y además que la dimensión del espacio de renglones o de columnas, ¿sí?, nos va a dar el rango de esa matriz. Y en general, ¿sí?, si tenemos una matriz de orden n, o sea, una matriz cuadrada, ¿qué sabemos? Y tiene rango n, ¿no? ¿Qué sabemos? Que es invertible, que su determinante es distinto de cero, que los vectores fila o columna son linealmente independientes y que el sistema de ecuaciones lineales homogéneo y no homogéneo tienen solución.